cosas viejas pasaron, he aquí todas atrás, o sea, todas atrás, en mi vida pasada, en mi vida antes del Señor, en mi vida antes de estar en este camino, ya directamente ha sido olvidada. Yo no puedo vivir en este tiempo con las mismas acciones del pasado. Yo no puedo vivir en el sacarando de ser. Yo no puedo vivir en este tiempo con las mismas acciones de antes, con el mismo vocabulario, con las mismas actitudes. Yo tengo que ser una persona diferente, porque la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. O sea que la representación de mi vocabulario, de mi actitud hacia los demás, tiene que ser diferente. Que marquemos la diferencia como la marcaba Jesucristo. Jesucristo fue atacado, Jesucristo fue murmurado, Jesucristo lo prisioneaba, Jesucristo lo murmuraba. ¿Sabes por qué? Porque siempre Él fue diferente. Esa fue la cualidad que tenía Jesús. Porque Jesús no se parecía a ellos. Jesús no hacía lo que ellos decían. Jesús no participaba en las acciones de ellos. Jesús hacía la voluntad de su Padre, siempre demostrando una vida diferente. Y eso es lo que habla Pablo aquí, donde dice directamente: y esto erais algunos. O sea, esto éramos nosotros antes, sin Cristo, pero ya nosotros estamos en Cristo y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos ya nosotros somos personas nuevas. Aunque el diablo te quiera devolver atrás, aunque el diablo te quiera traer pensamientos pasados, aunque el diablo te quiera directamente pasar a otra vida de tu vida atrás, no te dejes. ¿Por qué? Porque ya tú eres lavada, porque ya tú eres santificado, ya tú fuiste llamado, tú fuiste comprado a precio de sangre. Y a su nombre. Y dice: y fuimos lavados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene un trabajo muy grande en esta tierra. ¿Sabes cuál es el trabajo grande en esta tierra? Cuidarte, guardarte, protegerte y guiarte. ¿Guiarme para qué? Para que yo no siga cometiendo los mismos errores, para que yo no siga cometiendo las mismas faltas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos redarguye de todo pecado. O sea, cuando tú estás haciendo las cosas incorrectas y te sientes mal en tu vida, y te sientes incómodo, y te sientes desesperada, ese es el Espíritu Santo de Dios que te está redarguyendo, que te está dando a entender directamente que las cosas que estás haciendo no están correctas, que las cosas que estás hablando no están conforme a la voluntad de Dios, que las cosas que estás haciendo no están conforme a Él. Entonces Dios quiere que empieces a cambiar tu vida. Dios quiere que empieces a cambiar tu entorno de hablar. Dios quiere que empieces a cambiar tu entorno de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sé santo como vuestro Padre que está en los cielos, que es santo. Y santo es una persona apartada. Es una persona que vive en un área diferente al mundo. Las personas que viven en el mundo no saben lo que es santo, no saben lo que es santificación. Empiezan a confundir la santidad con otra cosa. Empiezan a ver los santos en algo que no se mueve. Empiezan a ver los santos en algo que está paralizado, que está estático en un solo lugar. Pero esos no son los verdaderos santos. Los verdaderos santos eres tú y yo. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió en la cruz, Él directamente murió. ¿Para qué? Para que tú fueras santo y fueras apartada de la contaminación, y fueras apartado del mundo, y fueras apartado de la
Y las cosas grandes que Dios te llamó, son las cosas que Dios quiere darte a conocer. Dios quiere darte a conocer cosas sobre tu vida para que entiendas que no estás llamado a esta tierra para vivir como los demás. No estás llamado en esta tierra para vivir en la misma situación de aquellos. No estás aquí en la tierra para vivir la condición de aquellos que te murmuran, que te critican. No, tú estás llamada para cosas grandes. Tú estás llamado para cosas grandes. Tú estás llamado para cosas poderosas. Y tienes que entender que ese llamado solamente viene de parte de Dios. Ese llamado viene de parte de Dios. ¿Tú qué crees que Jesús, por qué fue la lucha que tenía tanto en la tierra? ¿Por qué los reyes y los sacerdotes y los fariseos le caían encima? ¿Sabes por qué? Porque no podían entender el llamado de Jesús. No podían entender el propósito que Dios tenía con Jesús en la tierra. Sacabanda la masaya. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que está siendo atacada. Sacabanda la masaya. Por eso está siendo murmurada. Por eso es que está siendo criticada. ¿Sabes por qué? Porque tienes un llamado más grande que lo que tú te imaginas. Dios es un hombre. Siento la presencia de Dios. Tienes un llamado de parte de Dios. El llamado que Dios te hizo no tiene que ver con hombres. El llamado que Dios te hizo no tiene que ver con lógica. El llamado que Dios te hizo no tiene que ver con lo que diga. Tiene que ver con lo que Dios dijo a tu vida. Y tú tienes que creer a lo que Dios dijo a tu vida. Porque Dios es el que establece a los hombres. Dios es el que sabe el lugar que te puso. Dios es el que sabe por qué te tiene ahí. Dios es el que sabe qué está haciendo contigo. Y tú tienes que entender directamente que tienes un llamado de parte de Dios. Y que Dios quiere despertar tu espíritu. Dios quiere despertar tu alma. Dios quiere despertar tu corazón. Pero Dios quiere darte a entender que en este camino también tienes que ser probado. En este camino también tienes que ser probada. Y a su nombre, Shere, Sakai, Shokanda la Masaya, Rama Sakanda la Masaya, Riba Shokete debe ser. Y mira lo que dice Pablo. Sigue hablando y dice: todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está el trabajo. La gente te va a criticar. La gente te va a ofender. La gente que va a murmurar. La gente te va a presionar. La gente no va a querer estar contigo. La gente te va a rechazar. Pero ¿sabes por qué? Por causa del llamado que tienen de parte de Dios. Y cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, la sociedad lo detesta. La gente no lo quiere al lado. ¿Sabes por qué? Porque el llamado tuyo no es terrenal. El llamado tuyo es sobrenatural. Y cuando tú tienes un llamado sobrenatural, los que son naturales no pueden entender los llamados sobrenaturales. ¿Sabes por qué? Porque los naturales andan estabilizados. Los naturales andan quietos. Los naturales andan estabilizados en un solo lugar. Pero los sobrenaturales tienen que ser probados para que suban a otro nivel. Entonces la prueba, la situación, la condición que estás pasando, que estás viviendo, es causa de tu llamado. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Y tú tienes que entender que el nivel que Dios te quiere llevar es un nivel que solamente Él te lo va a dar. Que solamente tú lo vas a entender. Que solamente tú lo vas a comprender. Cuando directamente cambies tu vida pasada por la vida que Dios quiere con Él. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Allá atrásito de Corintios, ¿dónde está? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Dice la palabra: no os conforméis
a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de conocer cuál es la voluntad de Dios, ni han conocido la perfección de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque viven conforme todavía a este siglo, viven conforme todavía a este tiempo, viven conforme a la murmuración, viven conforme a la crítica, viven conforme a la ofensa. Y mientras tú seas una persona que vivas atenta a las ofensas, a la crítica, a lo que otro dice, lamentablemente tú estás en la misma condición de aquella persona. ¿Cuánto dan cuenta, aplauso a Cristo? Tú estás en la misma condición de aquella persona. ¿Sabes por qué? Porque las cosas de este siglo son las cosas de este siglo son estables, y las cosas de Dios son profundas y sobrenaturales. Entonces hay una cosa que tenemos que entender: la causa de la crítica, la causa de que no te entienda, la causa de que no te comprenda, es por causa del llamado que tienes. Porque muchos no van a entender el llamado, porque tu llamado es sobrenatural. Tu llamado es sobrenatural, tu llamado no es terrenal. Entonces Pablo habla y dice: para los naturales las cosas de Dios son locuras. Entonces ellos van a tratarte a ti como loca, van a tratarte a ti como extraña, van a tratarte a ti como que tú no vales, van a tratarte a ti como cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque no van a entender el llamado que tú tienes, y esa es la lucha, y ese es los ataques, y ese es los fuertes contraataques que hay contra tu vida. No es porque tú directamente no hagas las cosas bien, no es porque directamente estés haciendo las cosas mal, es que te están atacando por causa de tu llamado, es que te están atacando por causa del propósito, es que te están atacando por causa de lo que Dios ha hecho con tu vida. Y cada persona tiene que ser probada, porque aquí habla Pablo y dice: no conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor, ¿cómo se renueva mi entendimiento? Cambiando mi vida pasada por una vida nueva. ¿Cómo cambio yo mi vida pasada por una vida nueva? Gracias, Espíritu de Dios. ¿Cómo la cambio? Estando sumergido a la voluntad de Dios, estando sumergido a lo que Dios me llamó, estando sumergido a escuchar la voz del Señor, estando sumergido a escuchar lo que Dios dijo para mi vida, estando sumergido a escuchar la voz del Señor, porque el Señor fue el que te llamó y Él es el que te va a preparar para el propósito por el cual te tiene en esta tierra. Entonces, para yo poder renovar mi pensamiento y mi entendimiento, tengo directamente que obedecer a Dios en todas las cosas. Amén. En todas las cosas. No es que yo voy a sacar, dale un buen aplauso, a pasar, roba, saca, banda, a pasar, que le gusta. No es que yo voy a agradar a Dios solo en la iglesia, la masoca, la pasar. Yo tengo que agradar a Dios en mi trabajo, yo tengo que agradar a Dios de mi vecino, yo tengo que agradar a Dios en la calle, yo tengo que agradar a Dios donde yo camine, donde yo ande, yo tengo que agradar a Dios, porque dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre la tierra, viendo las acciones de los justos. Dios te está viendo en todo momento. Donde tú menos crees, Dios te está viendo. Para Dios no hay obstáculos, para Dios no hay intermedios, para Dios no hay nada que nos obstaculice a verte a ti. Dice la palabra de Dios que vosotros estamos desnudos delante de los ojos de Dios, porque Él es nuestro creador. Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos formó, y Él está pendiente de cada acción de nuestra vida, de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada acción que tenemos en nuestro corazón, de cada actitud que tenemos hacia los demás, de cada acción que tenemos para con nosotros.
es de apariencia. Y nosotros no podemos vivir de hablarte de Dios de apariencia, de un Dios tan grande y tan poderoso que murió en la cruz por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Dios conoce todas las cosas y nosotros tenemos que cambiar nuestra área de vida. Un día el Señor me enseñaba a mí y me decía: yo te pongo personas alrededor de ti con condiciones que a ti no te gustan, con condiciones que te desagradan. ¿Para qué? Para que tú te mires en el espejo y te des cuenta que las acciones que tiene esa persona también las tienes tú. Y es necesario que cambies la página de tu vida. Hoy te dice el Espíritu Santo de Dios: es necesario que cambies la página de tu vida. No sigas viviendo de la misma forma como vivías antes. Deja la rebeldía, deja el orgullo, deja la altanería, deja la altivez, porque de eso no te va a llevar a ningún lado. La frustración, la situación, la falta de felicidad, la ignorancia, las condiciones del ser humano, cuando no sale adelante, es porque tiene cosas en su vida que tiene que soltar. Que tiene que soltar. La palabra de Dios dice: no mires la paja que tiene el ojo de tu hermano. Mira primeramente la viga que tienes tú en tu ojo. El Señor dice: cuando tú saques la viga que tienes tú en tu ojo, entonces mirar la paja que tiene el ojo de tu hermano. Pero ¿sabes qué pasa? Y algo me enseñó el Señor. Me dijo: cuando tú sacas la viga de tu ojo, ya tú no vas a ver un problema de tu hermano. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que tú tenías un problema mayor que el que tenía tu hermano. ¿Cuánto dan cuenta? Aplauso a Dios y a su nombre. Entonces hay personas que se basan en la vida criticando a otros, ofendiendo a otros, maltratando a otros. Si no te das cuenta que cuando tú maltratas, tú mismo eres maltratado. Cuando tú ofendes, tú mismo eres ofendido. Cuando tú criticas, esas críticas vienen para ti. La palabra de Dios dice: con la misma vara que mide, también te van a medir. Entonces la acción que Dios quiere es que nosotros no nos tiremos los unos a los otros, no nos maltratemos los unos a los otros. Algo tremendo que el pueblo de Dios no entiende: que Jesucristo murió en la cruz, pero no murió en la cruz para dejarlo en una cruz. Murió directamente para resucitar y darle vida y vida en abundancia. Y la vida que el ser humano tiene que tener en abundancia es la paz, es la felicidad, es el gozo delante de su Señor. Entonces, si tú tienes aflicción, preocupación, angustia, es porque tienes que revisar tu corazón. Es porque tienes que revisar tu corazón. ¿Cómo está delante de Dios? Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. ¿Sabes por qué? Porque un corazón contrito y humillado es un corazón que reconoce que falla. Es un corazón que reconoce que tiene errores. Es un corazón que reconoce que no es perfecto. Y cuando tú reconoces que no eres perfecto, tú no tienes autoridad y te das cuenta que tú no tienes atributos para juzgar ni criticar a nadie, porque tú también necesitas ayuda. Tú lo que necesitas es orar por tu prójimo. Tú lo que necesitas es orar por aquel que te está haciendo la guerra. Y a su nombre. Tú lo que necesitas es orar por el que te está haciendo la guerra. El Señor dice: orad por vuestros enemigos. Pastor, pero mi esposo es mi enemigo, mi vecino es mi enemiga, la comadre es mi enemiga. No, tu enemigo es lo que posee esa persona que es dominado por ella y que no la puede soltar y que la guía para atribuir tu vida y para angustiarte. Entonces, cuando tú oras por tu enemigo, tú oras por el que está atacando a la persona. Y mientras tú oras por tu enemigo, el que está atacando a la persona lo suelta. Pero mira la estrategia que tiene Satanás. Se incluye en un cuerpo, te ataca, te murmura, te critica y hace que tú te levantes contra tu prójimo. Cuando te levantas contra tu prójimo, empiezan los dos y caen en un combate.
resistí al diablo y huirá de vosotros. Un día yo entendí, amado, que el diablo no tiene uno que estar repitiéndolo tanto. El diablo hay que resistir. El diablo siempre quiere que tú le busques la contraria. El diablo siempre va a venir en contra de ti por una persona y te va a murmurar, y te va a criticar, y te va a ofender. Pero ¿sabe qué está haciendo él ahí? Está probando tu potencial. Está probando tu potencial. ¿Para qué? Para darse cuenta si todavía eres aquella vieja criatura o eres nueva criatura. Si has cambiado tu vida en este camino o si has sido siempre el mismo o la misma. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Probar tu corazón, probar tu potencial para ver directamente si le estás agradando a Dios o no le estás agradando a Dios. Y eso es lo que Él permite, que se levanten personas contra tu vida para probar tu potencial. Que se levanten personas contra tu vida para probar. Y si tú eres una persona débil, que todavía no ha renovado tu pensamiento, todavía no has sido nueva criatura, te vas a dejar mover por crítica, te vas a dejar mover por ofensa, te vas a dejar mover por esto. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Satanás logra el punto de mover a esa persona por crítica y por ofensa, toma posesión de tu vida, toma posesión de tu mente. Entonces te turba, dolor de cabeza, situaciones que me duele aquí, que me siento aquí, que me siento mal. ¿Por qué? Porque tú misma, en vez de resistirlo, lo aceptaste. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a alguien, cuando te le pones de frente, ¿verdad? Porque si tú le das la espalda a la persona se va a sentir ignorada. Y la persona va a decir, no, no le voy a hablar, no le voy a decir. Pero cuando tú te le pones de frente, pico a contestarle, pico a contender, pico a discutir, ahí Satanás está logrando un punto contigo y directamente te vence en la batalla. Y eso es lo que no debemos hacer. Por eso es que Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Tú tienes que darte cuenta que no perder a tu prójimo no es de Dios. Tú tienes que ponerte a darte cuenta que la rebeldía, el orgullo no es de Dios. La palabra de Dios dice que los rebeldes, los orgullosos, los mentirosos, los criticones no heredarán el reino de los cielos. Sino los que viven en la paz, los que viven en el amor y los que viven en la santidad. Dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad es imposible ver al Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir en el amor de Dios, amando a nuestro prójimo, entendiéndonos, comprendiéndonos, valorándonos los unos a los otros, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha son contra principados y contra potestades. Y cuando Dios permite una persona que se te levante contra tu vida, no es una persona, ese es un demonio
de ti. Anda por el que es poderoso para todas las personas. Anda con aquel que va siempre peleando tus batallas. Entonces este es el detalle, amado. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos que no valemos nada, cuando nos sentimos que nos rechazan, cuando nos sentimos que todo el mundo nos excluye, ¿es por qué? Porque no tenemos el pensamiento renovado, porque en cada momento que hay un ataque te debilita, cada momento que hay un ataque cae, cada momento que hay un ataque eres tentado, y cuando eres tentado eres dominado, y cuando eres dominado eres derrotado, y cuando eres derrotado no hay que te levante. Entonces el trabajo de nosotros es renovar nuestros pensamientos día a día con el Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vienes a la iglesia vas a aprender algo nuevo, y no del pastor, porque yo no tengo nada que darle, del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere cada día que seas capacitada, que ames la presencia de Dios, que para ti Dios sea primeramente que toma las cosas, que Dios sea primeramente en tu familia, que Dios sea primeramente en tu hogar, que Dios sea primeramente en tu trabajo, que Dios sea primeramente donde andes, que donde tú andes tú respires y votes a Dios, que cuando tú hables y votes a Dios, que cuando tú te muevas toque a la persona y se sienta algo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que cada día seamos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. ¿Y qué nueva criatura, pastor? Una persona que no vive conforme a los tiempos atrás. Una persona que no vive conforme al mundo atrás. Una persona que no vive conforme a sus palabras en el tiempo de atrás. Una persona que no vive conforme a la rebeldía que andaba cuando vivía con mamá. Una persona que no andaba conforme al orgullo cuando andaba con papá. Una persona que sea cada día diferente, que no te deje mover por los malos pensamientos, que no te deje mover por la crítica, que no te deje mover por la ofensa, que no te deje mover por los maltratos, porque Jesús de Nazaret también fue criticado, Jesús de Nazaret también fue humillado, Jesús de Nazaret también los perdieron, Jesús de Nazaret también le dijeron cosas que él no quería que le dijeran. Pero alguno pudo detener el propósito de Jesús. Alguno pudo detener el propósito de Jesús. Dice que ni la muerte, dice que ni la muerte lo pudo detener. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba llamado para cosas grandes. ¿Y sabe cuáles eran las cosas grandes? Morir y resucitar para darte vida y vida en abundancia. Para darte un propósito que muchas personas no lo van a entender, muchas personas no lo van a comprender, pero el Dios que te llamó, Él sabe lo que está haciendo con tu vida. El Dios que te llamó sabe cómo te va a capacitar. El Dios que te llamó sabe cómo te va a levantar. El Dios que te llamó sabe lo que va a hacer contigo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Empezar a renovar tus pensamientos, empezar a renovar tu entendimiento cada día. ¿Cómo, pastor? Leyendo las Santas Escrituras, buscando la palabra de Dios, orando, ayunando, buscando siempre la comunión con el Señor. Estabilizada en un solo lugar no vas a poder conseguir nada. Estática en una parte no vas a poder conseguir nada. Muévete a hacer algo que le agrada a Dios. Muévete a hacer algo que le agrada a Dios. No te muevas conforme a los instintos tuyos a hacer cosas que a ti te convienen y cosas que tú quieres. Muévete a agradar a Dios para que te des cuenta que lo que tú necesitas ahí está. Muévete a agradar a Dios para que veas que lo que está pasando en tu vida se va y se va a desaparecer. Muévete a agradar a Dios para que veas que verás un cambio y un
de la actitud. ¿Por qué? Porque Satanás conoce tu potencial. Y como conoce tu potencial, Él quiere que tú hagas acciones que le agraden a Dios para el poder huir de tu vida, para el poder huir de tu casa, para el poder huir de tus negocios, para el poder huir de lo que tienes en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, que te muevas a agradar a Dios. A eso fue lo que fuiste llamada. Agradar a Dios en todo tiempo. A esto fue lo que fuiste llamado, varón de Dios. Agradar a Dios en todo tiempo. El que agrada a Dios no es avergonzado. El que agrada a Dios no es humillado. El que agrada a Dios, Dios no lo deja que nadie lo murmure ni lo golpee. El que agrada a Dios, Dios siempre lo pone en lo alto. La palabra de Dios dice: humillaos a Dios y Dios los exaltará a su tiempo. Amén. Humillaos a Dios es donde Dios nos exalta. ¿Y dónde, pastor? ¿En el ministerio? No. En tu vida personal, en tu vida familiar, delante de los demás, delante de aquellos que no te tienen en cuenta, delante de aquellos que te rechazan, delante de aquellos que no te tienen como nada, delante de aquellos que creen que tú no eres nada aquí, delante de aquellos Dios te exalta, Dios te levanta. Él dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al arrogante. Ah, me estoy entendiendo. Fuerte aplauso a Cristo. Él dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al arrogante. Aquellos que se creen grandes, aquellos que se creen más que otros, aquellos que se creen que ellos son los únicos, aquellos que se creen que eso se lo dieron a ellos y no se lo van a dar más nadie, aquellos que están por encima de cualquier cosa y te quieren poner como menos. A eso Dios los humilla, a eso Dios los pone en vergüenza, a eso Dios los saca, a eso Dios los echa fuera, a eso Dios los... a ellos. Pero cuando tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? Obedeciéndole en todo tiempo, haciendo lo que Él le agrada, no haciendo la voluntad mía, sino haciendo la voluntad de Él. Mira lo que dice Pablo: y no conforméis este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira esto: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. ¿Y sabe qué significa perfección o perfecto? Maduro. Una persona madura. Una persona que no se deja mover como un niño. Una persona que no se deja mover por el orgullo, por la rebeldía, por la altivez. Esas son personas rebeldes delante de Dios. Son personas orgullosas. Son personas que todavía no han sido sus pensamientos renovados, iglesia. Entonces Dios no quiere que vivas en la misma situación pasada, en la misma condición pasada. Dios quiere que cada día madure. Y hay gente que entiende que la madurez viene por la edad. Error. La madurez no viene por edad. La madurez viene cuando tú cada día renuevas tus pensamientos. La madurez viene cuando cada día tú renuevas tu entendimiento. Empiezas a entender cosas que antes no entendías. Empiezas a comprender cosas que antes no sabías. Empiezas a conocer cosas que te enseña Dios. Empiezas a ver cosas diferentes a las que ve directamente las personas. Por eso es que Pablo dice: no conforméis a este siglo. Y hay muchas personas conformes a este siglo. Si tú te dejas mover por la crítica, tú te dejas mover por los pensamientos,
bien. Las cosas que me vienen para bien las tomo para bien. Y las cosas que me vienen para mal también las tomo para bien. Porque la palabra de Dios me dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y estos son a los que conforme el propósito han sido llamados. O sea que si mi hermano me critica, que si mi hermana me ofende, que si mi hermana me murmura, yo directamente me siento gozoso. ¿Sabes por qué? Porque algo Dios me está enseñando con mi hermano, algo Dios me está enseñando con mi hermana, algo Dios me está enseñando con lo que me está pasando. Y como Dios me está enseñando, yo tengo que agradecerle a Él por eso. Yo tengo que agradecerle a Dios por eso. Y a veces nos quejamos, amada. Y a veces nos quejamos. Pero esta persona que tiene contra mí, pero esta persona que le pasa conmigo, ahora la cogió conmigo, ahora se levantó conmigo, ahora no me deja quieta, ahora todo una murmuración, ahora todo una crítica. Todo es eso. Es que Dios está probando tu potencial porque quiere moldear tu carácter. Quiere moldear tu carácter. Y Dios no te va a moldear el carácter contigo misma. Dios no te va a moldear el carácter contigo mismo. ¿Sabes con quién Dios te va a mostrar el carácter? Con una imagen y semejanza parecida a ti. Con una imagen y semejanza parecido a ti, un humano. Ahí es donde Dios prueba tu carácter. Para ver si eres capacitada para el llamado que Dios te va. Sacamando debe ser que Dios te llamó. Para ver si eres capacitada para el ministerio que Dios te entregó. Para ver si eres capacitada para estar en el lugar donde Dios te puso. Para ver si eres capacitada en eso. Ahí Dios prueba tu carácter. En la lucha, en la ofensa, en la crítica, en el maltrato. Ahí Dios está probando tu carácter. Para ver si verdaderamente eres una persona fiel a Dios. Y eres una persona que ha madurado y ha renovado su entendimiento. Chamazo que entra a pasar. Y ya no es la misma de antes. Y ya no anda con la misma situación de antes. Y ya no anda con la misma crítica y la misma lloradera y la misma. No, aquí directamente Dios nos llama como hombres maduros, como mujeres maduras, que no vivamos como esos niños rebeldes que no se les puede decir nada porque salen criticando y ofendiendo al otro con 3 piedras en la mano. Y eso es lo que Dios quiere cada día. Y como le decía, que muchas personas, porque ya tienen una edad avanzada, ya se creen maduros. La madurez no viene por el físico. La madurez viene por lo espiritual. Viene por lo espiritual. Tú ves personas que son de 60 y pico de años, 80 y pico de años y todavía parecen un niño. Y no les puedes decir nada porque son rebeldes. Tú me vienes a decir, tú me vienes a ofender. Pero que, ¿por qué? Porque ellos no son maduros. Ellos fueron personas que crecieron, pero siguen siendo los mismos niños rebeldes y orgullosos por dentro. Entonces Dios quiere que la normativa de nuestra vida, nuestro parecer, nuestro andar, nuestra forma de ser sea cambiada y sea renovada en nuestro entendimiento. Que entendamos las cosas, iglesia, de otra manera. Tú quieres ser una persona diferente. Quieres que Dios te use poderosamente. Quieres que Dios se glorifique en tu vida. Tienes que moldear cada día tu carácter. Tienes que dejar ser la niña rebelde, el niño rebelde, orgulloso, antiguo, que no le pueden decir nada porque sale pataleando por aquí y por allá. No, eso tiene que pasar. Tiene que pasar. Pasa la página. Porque cuando pase la página, ahí vas a ver lo que Dios quiere para entregarte a tu vida. Dios mío. Pasa la página. No vivas en la misma página vieja, en la misma condición, en la misma situación, que no te pueden decir nada porque te molesta, te revertiza y parece un sapo empojado o una zapa empojada que no puede decirle nada porque directamente todo lo verde, todo le molesta. Dios quiere que pase esa página. Dios mío, y a su nombre.
cuando pasas la página y empiezas a renovar tu pensamiento, empiezas a renovar tu entendimiento, empieza a cambiar todo a tu favor. Empieza a manifestarse el amor, empieza a manifestarse la bondad, empieza a manifestarse la misericordia, empieza a manifestarse la paz, empieza a aumentarse la fe, empieza a aumentarse la mansedumbre y empieza a aumentarse cosas gloriosas sobre tu vida. O sea, la bendición de Dios ya no la tendrás que buscar, sino que te perseguirá. Cuando cambie la página. Gracias, Señor. Espíritu Santo, poderoso Dios, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Bendito sea tu nombre. Amado, hay que ver cómo caminamos y cómo actuamos delante del Señor. Dios no se le escapa nada. A veces decimos, ¿por qué estoy viviendo cierta situación? ¿Por qué estoy viviendo cierta condición? ¿Por qué me están atacando tanto? ¿Por qué me están murmurando tanto? Porque tienes que revisar en tu vida que tienes que entregarle a Dios. Tienes que revisar en tu vida qué estás haciendo delante de Dios, que a Dios no le agrada. Cuando tú cambias esa página, cuando tú cambias esa área en tu vida, vas a ver las cosas diferentes. Ya no vas a ver problemas, vas a ver la solución. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas en todos lados ven problemas, ven problemas, ven problemas, ven problemas, ven problemas, ven problemas. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué todo el mundo ve problemas? Y dice, Señor, porque el problema está dentro de él. El problema está dentro de nosotros, no está por fuera. Por eso es que el Señor se especifica en la palabra. Y Él dice directamente que saques la paja, ¿verdad? Que la viga que tienes tú en tu ojo, para que puedas sacar la paja que tiene el ojo de tu hermano. Y yo me di cuenta la diferencia que hace el Señor entre la paja. La paja es algo pequeño, pero la viga es algo inmenso. Y Dios me hablaba y me decía, el problema grande del ser humano no está por fuera, está por dentro. Porque todavía tiene cosas pasadas que tiene que dejar. Todavía tiene cosas acumuladas que tiene que soltar. Todavía tiene cosas que a mí no me agradan. Y yo permito que se levante el personaje contra el personaje. Aquel le critica, aquel le ofenda, aquel le maltrate, aquel le murmure. ¿Por qué? Porque tiene que sacar la viga que tienes tú en tu ojo primero. El error no está por fuera, amado. El error está por dentro de nosotros. La persona que tanto se complica con otro, que este me ofende, que este me tortura, que este me ataca, que este no, es porque directamente el problema está dentro y nosotros lo vemos por fuera como grande, pero el problema no es grande, el problema es pequeño, sino que el problema grande que tenemos nosotros dentro, que no cambiamos, que no somos nuevas criaturas, que no dejamos cosas pasadas, vemos el problema por fuera grande. Y eso es lo que el Señor asemeja. Dice, no mires la paja que tiene el ojo de tu hermano. O sea, el Señor dice, el problema que tiene tu hermano, o el problema que tiene tu hermana, el problema que tiene la vecina, el problema que tiene la prima, el problema que tiene la esposa, no es grande, es pequeño para mí, pero el problema que tienes tú, la viga, que es más grande, es algo que a mí me preocupa. Dice el Señor. Y eso es lo que hay que sacar. La viga que está dentro de nosotros. Por eso el tema de hoy se llama cambia la página. Pasa la página. Ya. Cánsate de vivir de la misma manera. Cánsate de vivir la misma situación. Cánsate de vivir la misma murmuración. Cánsate de vivir cubriendo el problema de los demás. Trata de humillarte a la presencia de Dios. Haz algo para que agrade a Dios. Haz algo diferente delante de Dios. Y verás a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y verás a ver la gloria de Dios sobre tu casa. Y verás a ver la gloria de Dios sobre tu familia. Pero cambia la página.
entendimiento cada día. ¿Qué me quieres decir, pastor? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? No viviendo de la misma manera pasada, no viviendo de las mismas acciones pasadas, viviendo una acción diferente delante de Dios que le agrade a Dios. Si a mí me critica el hermano, Dios le bendiga, hermano, hoy no. ¿Por qué? Porque yo sé que la lucha que tiene el hermano es una lucha que lo está atacando, y la lucha que lo está atacando me quiere atacar a mí. Alaba si puede. Entonces, cuando yo directamente el hermano me critica, yo le digo, Dios le bendiga. Lo que está dentro de él dice, ¿cómo cojo a este hombre? ¿Cómo ataco a esta mujer? ¿Cómo ataco a este? Si directamente busco por este, lo ataco por este, lo ataco por este, pero no puedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Satanás? Huir y salir de tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo estás resistiendo. Tú lo estás resistiendo. Pero hay personas que salen corriendo buenas a primera por el problema y creen que esa es la solución. La solución no es huir. La solución no es irte del lugar. La solución es enfrentar el problema. Ahí está. Hay personas que se envuelven en la vida y el problema se lo hacen más grande ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque en vez de enfrentar el problema, en vez de dialogar, en vez de hablar, en vez de sentarse, en vez de relacionarse, lo que hacen es irse corriendo, lo que hacen es huir. Cuando el problema se te va a acabar, si tú en vez de enfrentarlo, lo que le estás dando es la espalda. Nunca. El problema se confronta de frente, amado. Es de frente. Haciendo las cosas agradándole a Dios. El amor cubre multitudes de pecados. Cuando tú eres una persona que te murmura, tú le demuestras una acción diferente a la que está demostrando la persona y verás a ver que te gana la persona. Alábale si puede. Y verás a ver que te gana la persona. Y eso es lo que Dios quiere, que cambiemos la página de nuestra vida por la página de Dios y empecemos a tener amor a nuestro prójimo y empecemos a entendernos los unos a los otros y emprendemos a valorarnos los unos a los otros. Aunque ella tenga acciones, actitudes que a ti no te agradan, entiéndela, compréndela, que tu lucha no es contra carne ni sangre. Esa hermana necesita que ores por ella. Esa hermana necesita ser libre. Esa hermana necesita una redención, una santificación en Dios. Entonces ese es el deber. El deber es que el enemigo no se le da la espalda, el enemigo se enfrenta. ¿Y cómo se enfrenta? Ayudando a la hermana, ayudando al hermano en la situación, en la condición que viva. Y así directamente el problema que tiene la hermana lo suelta. ¿Cuánto me están entendiendo? El problema que el ser humano, amado, tiene no es natural, es espiritual. Raúl, cuando una persona viene y te ataca, no es la persona, es lo que está dominando a la persona. ¿Sabes por qué está dominando a la persona? Porque algo tiene la persona que no le agrada a Dios. Entonces, como esa persona tiene algo que no le agrada a Dios, ¿sabes qué hace Satanás? Satanás dice, bueno, voy a atacarla directamente para ver si verdaderamente agrada a Dios. Y cuando tú eres una persona que cae en el campo con otra, en la discusión, en la murmuración, en la pelea, en la contienda, en los gritos, en la ofensa, ya Satanás logró un punto sobre tu vida y te perturba tu vida, te daña el día, te daña la atmósfera, te daña el caminado, te daña el andar. ¿Por qué? Porque tú le estás dando atención a las cosas que no tienes que darle atención. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, amado. Este tema es muy largo. Gloria a Dios, y el tiempo corre. Amén. ¿Cuánto me entendieron, amado? Eso es lo que Dios quiere, amado, que cada día maduremos espiritualmente. La madurez no viene por el físico, no viene porque tú tengas 30 años, tengas 22 años, no viene, es porque tú tengas un cambio en tu vida espiritual cada día. Tu mente cada día sea renovada. Por eso es que tú ves muchas personas allá afuera cometiendo error, faltándole al otro, ofendiendo al otro, murmurando al otro, siendo infiel con el otro, haciéndole daño al otro. ¿Sabes por qué? Por falta de madurez, porque no tienen el entendimiento renovado. Pero tú, iglesia, que estás en los caminos de Dios, que conoces al Señor, tú cada día tienes que pasar tu página, cada día tienes que ser diferente.
Cada día tienes que ser una persona que haga algo que le agrade a Dios. Y Dios va a pelear tu batalla, Dios va a pelear tu lucha, Dios va a pelear tu consecuencia, Dios la va a pelear. Pero Dios quiere que cambies la página, pasa la página de la situación, pasa la página de la murmuración, pasa la página de ver problema en el otro. Ve directamente, Señor, cuál es el problema mío que me está presentando problema a mí. Ora a Dios y dile, Señor, ¿cuál es el problema mío? ¿Cuál es la vida que tengo yo que me está presentando tanto problema a mí? Señor, muéstrame cuál es la vida que tengo yo, que todo el mundo me confronta, todo el mundo me grita, todo el mundo me ofende, todo el mundo. Señor, muéstrame cuál es mi problema para yo cambiar mi página, para que el problema huya de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero somos expertos para ver problemas fuera de otros, pero no vemos el problema dentro de nosotros. Cuando tú ves el problema dentro de ti, eres una persona que puede solucionar el problema al otro. Pero cuando tú eres una persona que ni ha visto el problema que tienes tú, ni te lo ha mostrado, siempre vas a ver el problema en otro y vas a pensar directamente que te quieren hacer daño, que te quieren matar, que te quieren destruir, que no te quieren, que te ofenden, que te maltratan, que te murmuran, que eres lo peor, que eres esto, porque eso mismo lo tienes tú por dentro. Tú eres la que te está menospreciando. No te menosprecies, que tú eres hija del rey de reyes y señor de señores. Tu vida está comprada a precio de sangre, y como tu vida está comprada a precio de sangre, no hay nada ni nadie que te toque. Sácame la vasalla. Y eso es lo que tenemos que ver cada día. Amado, yo fui una persona que yo tenía tantos errores, tantas faltas. Yo me declaro la escoria del mundo. En aquel tiempo, yo me declaro la basura del mundo. Conmigo no podía no sé ni quién representar. Pero ¿qué hice yo, amado? Cuando yo llegué al Señor, ¿sabe qué hice yo? Yo decía, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Quita lo que no te agrada de mí. Arranca todo lo que me tropieza. Arranca todo lo que me molesta. Arranca todo lo que me pone incómodo. Arranca todo lo que no es de ti. ¿Y sabe qué hizo Dios? Empezó a quitarme una por una todas las cosas que tenía, todas las faltas que tenía. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ya Dios me quitó esas partes de mi vida, que yo le oré y le clamé a Dios y le fui sincero a Dios, porque hay personas que tienen los errores y que tienen la parte y no son sinceros a Dios. No son capaces de decirle, Señor, tengo esto, Señor, mira esto, Señor, quítame esto, Señor. Y Dios sabe que tú lo tienes, pero mientras no le digas a Dios, Señor, quítamelo, Señor, arráncamelo, Dios no lo quita y te lo deja. Entonces tú ves el problema y ves el problema, Señor, pero mira el problema, Señor, pero ¿hasta cuándo se va a ir? Señor, pero ¿hasta cuándo me va a dejar quieta? Señor, pero ¿hasta cuándo me va a dejar curar maluco? Señor, pero ¿hasta cuándo me va a dejar? Porque el Señor dice, tienes que darte cuenta primeramente el problema en ti. Cuando tú veas el problema en ti, ya no vas a ver problema en ella, ya no vas a ver problema afuera, ya no vas a ver problema allá, sino directamente vas a ver problema, pero vas a saber solucionarlo en el amor, vas a poder solucionarlo en la paz y vas a unirte con esa persona y los dos van a estar a favor mío. Por eso dice la palabra de Dios que los que agradan a Dios, Dios hace hasta que sus enemigos estén en paz con Él. Alaba si no. La persona que agrada, mira, esto está profundo, Rob. La persona que agrada a Dios hace que hasta sus enemigos estén en paz con Él. Wow, tremendo, ¿eh? Hace hasta que Satanás no se meta conmigo. Hasta que Satanás no me toque ni toque a mi familia ni nada, porque Satanás dice, ¿por dónde lo toco? ¿Por dónde me meto? Si ha cambiado su vida, si ya no es la misma, si ya no critica, si ya no vende, si ya no maltrata, si ya no, ¿por dónde me le meto? ¿Por qué? Porque Satanás se mete con las malas acciones que nosotros hacemos que a Dios no le agrada. Por ahí es donde Satanás se mete. Satanás no se va a meter mientras tú estés en santidad. Satanás no se va a meter mientras tú estés en la iglesia orando. Satanás no se va a meter mientras tú estés ayunando. Satanás no se mete mientras tú estés vigilando. Satanás no se mete mientras tú estés reunido con otros en una relación humilde, compartiendo. Nunca.
Pero donde hay murmuración, donde hay crítica, donde hay ofensa, donde hay chisme, donde hay esto, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Porque todas esas cosas que te estoy hablando son de este mundo. Son de este mundo. Por eso es que Pablo dice: no conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue que lo conocieras a Él, te acercaras a Él, conocieras su amor por medio de su Hijo que entregó en la cruz del Calvario para que muriera por ti. Pero hay algo que me impresiona, porque cuando Pablo habla y le pregunta directamente y dice: ¿cuál es el mandamiento principal? Él dice: ama a Dios primeramente que todas las cosas. Y algo que me sorprende, porque después la palabra habla y dice y expresa y dice: y el segundo es semejante al primero. O sea, el segundo es parecido al primero. El segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, no te amas a ti mismo. Las luchas que has tenido con tu prójimo, la situación que has tenido con tu prójimo, es que no tienes compasión de ti misma, no tienes conmiseración de ti misma, y tienes que tener compasión de ti misma. ¿Cómo? Diciéndole a Dios: Señor, quítame el problema, quítame la situación que ya no puedo con ella. Para culminar, la palabra de Dios dice: si confesares vuestro pecado delante del Señor, hallará misericordia. Mas si no lo confiesa y lo retiene, dice, tu alma no prosperará. Y un alma próspera, ¿sabe qué? Un alma feliz, un alma tranquila, un alma que no se preocupa por nada, un alma que hace la voluntad de Dios tranquilamente, un alma que donde va puedes decir lo que sea, puede, y eso anda tranquila como si nada. ¿Por qué? Porque nada de eso le pega a la persona que hace la voluntad de Dios. Nada de eso le pega a la persona que cambia su vida pasada. Nada de eso le pega a la persona que empieza a renovar su entendimiento por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.